entonces, desde ahora. Entonces la clase se va a referir a la teoría general del negocio jurídico. Del negocio jurídico. Entonces, acordémonos nuevamente de que esta teoría lo que va a perseguir, lo que va a plantear son las bases de todo ese gran sistema contractual. Porque vamos a darnos cuenta que gran parte de nuestra actividad está basada en contraer derechos y obligaciones. Está basada principalmente en contraer cierto tipo de contratos y esos contratos a nosotros nos van a generar situaciones jurídicas como las veíamos anteriormente. De cosas tan comunes como el matrimonio, que es un contrato, es un negocio jurídico, hasta un contrato simple de arriendo. Pero dense cuenta de que en esa medida, negocio jurídico es fundamental porque va a tener una estructura y elementos. Esos elementos se van a mantener en el tiempo. Esos elementos van a ser los mismos en todos los tipos contractuales. Si hablamos, por ejemplo, del precio, el precio va a estar presente en todos los contratos. Ahí va a estar presente. Ahí va a haber algo, ¿sí? Sea en dinero o sea en algún tipo de activos. Ustedes dirán, ¿y en el matrimonio qué activos? Claro que hay. Hay cierto tipo de activos que forman parte de la sociedad conyugal y que van a ser individualizados o van a ser licuados para los cónyuges. Pero ¿cómo empezar el análisis de la teoría general del negocio jurídico? Partamos de los hechos. Sí, este es el punto de partida, los hechos. Los hechos, en este contexto, va a ser todo lo que va a suceder, todo lo que acontece en el mundo externo, todo lo que acontece en el universo, todo lo que acontece en el universo. Son los hechos, ¿no? Son los fenómenos de la naturaleza, en donde la voluntad, ¿sí? La voluntad del individuo no está jugando un rol preponderante. La voluntad, entonces, no juega ningún rol, no juega ningún rol. Por ejemplo, estamos aquí hablando de un rayo, ¿no? Estamos hablando de un rayo que cae allá en el horizonte. Son hechos, son fenómenos de la naturaleza. Nosotros no estamos queriendo, pues, que caiga un rayo, pues. Nuestra voluntad no juega ningún tipo de rol. Y frecuentemente sucede diversos tipos de hechos. Un terremoto, una erupción volcánica, una inundación, cualquier tipo de situaciones que estén a nuestro alrededor, ¿sí? Ahora bien, los hechos van a sufrir una transformación, ¿sí? Y estos hechos sufren una transformación cuando empezamos a hablar de hechos jurídicos. Los hechos jurídicos. Esos hechos jurídicos eh, eh, van a tener una necesaria conexión con el plano del derecho. Y tomen en cuenta lo siguiente, son diferentes tipos de sucesos
que van a acontecer en nuestra vida, pero que tienen una relevancia jurídica, ¿sí? Obviamente, están unidos a los hechos, a esos fenómenos, pero nosotros les vamos a dar relevancia, consecuencias jurídicas. Vamos a ver aquí. Entonces, sucesos con relevancia jurídica, ¿no? Aquí, esta relevancia, lo que va a crear ya es una situación jurídica. Una situación jurídica. Se va a alterar el plano jurídico de un individuo. ¿Cómo qué, por ejemplo? Digamos en el mismo rayo, ¿no? El rayo que mata a Juan. Y con la muerte de Juan, ¿qué va a pasar? Va a nacer un hecho jurídico. Pues se va a abrir la sucesión testamentaria. Va a surgir entonces la sucesión por causa de muerte. Va a haber un testamento. Y de pronto Juan tiene un hijo, un solo hijo, y heredará todo el patrimonio de Juan. ¿Sí? Entonces aquí sí que hay una situación jurídica. Mata a Juan entonces y se abre, se apertura el testamento, ¿no? Es un hecho jurídico, es un suceso con relevancia jurídica. Y estos hechos jurídicos, tomen en cuenta, con relevancia jurídica, van a incluyen voluntad, incluyen consentimiento, ¿sí? Incluyen voluntad, incluyen consentimiento. Porque Juan, ¿sí? Juan aceptó otorgar un testamento. Y porque Pedro, hijo de Juan, aceptó recibir ese testamento. Lo aceptó, no lo rechazó. Y se crea una situación jurídica. Pero son hechos, ojo, son hechos jurídicos. Nuevamente entonces, el hecho, todo lo que a nosotros nos está circundando, todos los fenómenos de la naturaleza. Pero cuando esos fenómenos tienen ya una suerte de relevancia jurídica, ¿sí? El rayo cayó a Juan y le mató, y fruto de esa muerte se abre la sucesión testamentaria, la situación cambia, pues, ¿no? Porque ya el derecho entra a jugar un rol fundamental al respecto. Los hechos jurídicos, entonces, de los hechos, nosotros vamos a encontrar de que ahí empieza a desprenderse algo interesante, ¿sí? Algo interesante. Porque va a trabajar muy de cerca con los actos, ¿sí? Con los actos lícitos e ilícitos, ¿no? Los actos lícitos y los actos ilícitos. Precisamente, eh, ahí viene la pregunta. ¿Qué es el acto jurídico? ¿Sí? Son dos núcleos los que vamos a estudiar. Ojo, de los hechos jurídicos van a partir, va a, va a desembocar en un acto jurídico de esos hechos, ¿no? Aquí nosotros, cuando Juan otorga el testamento, nosotros vamos a analizar algo.
Vamos a analizar si es que ese otorgamiento fue eh, con consentimiento, fue libre de vicio, no hubo fuerza de por medio, no hubo dolo, no hubo error. Entonces nosotros vamos ahí a darnos cuenta de que de esos hechos jurídicos vamos a encontrar uno de los conceptos más amplios y más complejos de esta teoría del negocio jurídico, los actos jurídicos, ¿sí? Solamente les voy a borrar un instante este lícito o ilícito que les pongo luego. Eso. Los actos jurídicos, ¿sí? Los actos jurídicos. ¿Qué son los actos jurídicos? Que vean ustedes de que todo guarda conexión. Estos actos jurídicos vienen a constituirse como comportamientos humanos. Son comportamientos humanos que en ese sentido, sin dejar de ser hechos jurídicos, tienen consecuencias jurídicas, ¿sí? Sin dejar de ser hechos jurídicos, ¿sí? Tienen consecuencias, jurídicas. Y en efecto, de los actos jurídicos van a nacer los actos y declaraciones de voluntad. Actos y declaraciones de voluntad. Entonces, los actos jurídicos siempre van a guardar, acuérdense, una conexión necesaria con los hechos jurídicos. No dejan de ser hechos jurídicos, guardan una conexión. Pero aquí nosotros ya estamos expresando fehacientemente, estamos nosotros declarando directamente nuestra voluntad, nuestro anhelo. Por ejemplo, el ejemplo clásico, pues no, el matrimonio. ¿Qué es un contrato? De los actos jurídicos, nosotros vamos a ver de este tipo de actos, vamos a encontrar nosotros dos especies muy bien definidas, ¿sí? Muy bien definidas. Porque de estos actos jurídicos nosotros encontramos a los actos lícitos y a los actos ilícitos, ¿sí? A los actos ilícitos. Nosotros nos vamos a centrar en los actos lícitos. ¿Por qué? Porque de los actos lícitos nacen los negocios jurídicos. Nacen los negocios jurídicos. Todos los contratos, entonces. Todos los contratos, porque son lícitos, son amparados, tienen soporte del derecho. Los actos ilícitos, nosotros los vamos a dejar a un lado porque estos caen en la esfera penal. Son los delitos, ¿sí? Son los delitos. Delitos culposos, delitos dolosos, en donde nosotros vamos a ver de que existe conciencia, existe voluntad de suscribir un contrato,
pero con otros fines, con fines de perjudicar a un tercero. Entonces hay dolo de por medio, o hay culpa o negligencia, pues, ¿no? Cuando nosotros, por nuestra falta de conocimiento, por nuestra violación a los protocolos establecidos, cometemos un perjuicio a un tercero. Entonces, en efecto, los actos ilícitos no caen en la esfera de los negocios jurídicos. Nosotros nos vamos a enfocar aquí, en los actos en los actos lícitos, ¿no? Que son la base de los negocios jurídicos como tal, pues, ¿no? En este contexto, noten ustedes lo siguiente. Nuestro ordenamiento jurídico no define de una manera expresa qué es un negocio jurídico. Ojo, ¿sí? Entonces, nuestro ordenamiento jurídico, Ecuador va a poner, no define. Ecuador no define lo que es el negocio jurídico, lo que debe entenderse como negocio jurídico. Sin embargo, sí se refiere a los actos o declaraciones de voluntad. Esa es otra cosa, pues, ¿no? Sí se refiere. Voy a poner, sí se refiere. ¿A qué? A los actos y declaraciones de voluntad. Ustedes van a ver de que en el contexto del Código Civil, los actos y declaraciones de voluntad dan lugar a modificaciones y también a extinciones de una relación jurídica. Obviamente, como consecuencia de qué? De la voluntad lícita de una persona. Acuérdense. Entonces, dan lugar o a modificaciones o a extinciones de una relación jurídica por la voluntad de un individuo. Ahí nace el negocio jurídico, porque el negocio jurídico, ¿qué es? Es un negotium, ¿sí? En donde hay dos partes de por medio, en donde cada una va a expresar su voluntad. Cada una va a expresar inclusive su posición. Si ustedes ven entonces en ese sentido, y es interesante ahí, ya Carneluti nos va a decir que este negocio jurídico, la idea, la categoría negocio jurídico es una de las mejores y mayores descubrimientos de las ciencias jurídicas. Uno de los mayores descubrimientos, les voy a poner aquí, de las ciencias jurídicas, ¿no? Precisamente porque eh, nosotros podemos, a través de esta construcción jurídica, representar la voluntad de los particulares. Estamos representando cómo, pues las representamos y las recogemos a través de este negocio, en donde se van a generar relaciones jurídicas lícitas y vinculantes. Nosotros estamos recogiendo a través de ese negocio jurídico, entonces, el querer del individuo, el querer del individuo. Entonces, la importancia del negocio jurídico es representar válidamente la voluntad de los particulares. Si está representada válidamente, este querer, esta, esta pretensión, ¿sí?
entonces su construcción, la construcción del negocio jurídico es plena, es efectiva y por lo tanto va a producir todos los efectos necesarios en el plano de la realidad y en el plano jurídico asimismo. Entonces, bajo ese contexto, tomen en cuenta esta idea dada por Carneluti, pues no. ¿Alguna pregunta en esta? Yo voy a poner aquí introducción. Introducción al negocio jurídico, pues no. Teoría general del negocio jurídico. Voy a quitar el cuadro. Ahora sí, encendamos las cámaras. ¿Alguna pregunta? ¿Está claro? ¿Alguna duda, consulta que se quiere realizar? Está claro. Acuérdense entonces de que el negocio jurídico lo que va a permitir es de que dos partes se acerquen, dialoguen, expresen su sentir, ¿sí? Expresen su sentir y esa representación, para que sea válida, tiene que ser integral. Esa es la idea del negocio jurídico, que en su estructura esté correctamente representado el sentir de los individuos. Solo así entonces podrá ser efectivo. Ahí nosotros nos vamos a centrar en el análisis de esa relación, porque ya vamos a ver que esa relación, para que sea efectiva, necesita incorporar múltiples elementos de la estructura básica de un negocio jurídico. De lo contrario, si es que prescindimos de esos elementos, ese negocio jurídico puede nacer viciado, o sea, puede nacer con malformaciones y eso sí que nos puede ocasionar problemas en el tiempo, ¿no? Entonces la idea es de que no nazca con ese tipo de malformaciones que nos vayan a generar problemas futuros, pues no, porque sí hemos respetado la estructura y la incorporación de elementos y hemos representado de una manera fiel las, el querer, el sentimiento de las partes, pues no. Perfecto. Entonces, hasta ahí veríamos